Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que estoy haciendo acá es armar unos tutoriales como para que puedan resolver esos ejercicios que les planteé en las prácticas, en la práctica específicamente del Excel, ¿sí? Y yo les había explicado solamente algunos. Acá les voy a compartir la pantalla, les voy a mostrar cuáles eran y después vamos a empezar a hacerlos ahí en el Excel. Ya rapidito, derechito, vamos a trabajar, así no les hago perder el tiempo. Esto se los voy a dejar grabado, o sea, lo están viendo grabado probablemente porque nadie está en vivo, pero bueno, si tienen un ratito, acá les voy a enseñar un poco cómo lo pueden hacer. Si ya lo habían entregado, si ya lo hicieron y lo entregaron, no se hagan problemas, porque en realidad lo que hicieron por ahí está bien y alcanza para aprobar el curso, el módulo por lo menos, y después, si quieren, lo vuelven a hacer. Mirando esto, por ahí se encuentran con que hicieron las cosas de otra manera y pueden aprovechar esta que hago yo. Capaz que la que hicieron ustedes está mejor que la mía, así que mejor todavía para ustedes. Bueno, acá creo que están viendo la pantalla, dice eh, las ejercitaciones, plantear un cronograma de actividades, eso ya lo habíamos hecho, hacer un presupuesto para organizar una gran fiesta también, eso está en la clase grabada, así que los invito a que la vayan a ver. Trazar una hoja para jugar a Tutti Frutti también, con las fórmulas y los resultados, ¿sí? Ahí usábamos más que fórmulas, usábamos la función suma, y con la herramienta autosuma, usábamos el botón autosuma. Y luego la cuarta, que no les expliqué, es cómo crear una planilla de asistencia diaria escolar o laboral, que les puede servir por si ustedes están encargados justamente del control de asistencia o quieren llevar un control de la asistencia a las clases que ustedes acuden también para ver qué días faltaron, qué días están presentes y también tener un porcentaje automáticamente de cuál es su nivel de presentismo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver acá el Excel, ¿sí? Y nos encontramos con la planilla tan querida que nos va a permitir armar esta tabla de control de asistencia, ¿sí? Entonces para esto vamos a poner eh, las clases, probablemente las podemos poner por fechas, yo le voy a poner número, ¿sí? Clase 1. Fíjense que el Excel, ¿se acuerdan cuando hicimos las prácticas el lunes, martes, miércoles? Poníamos una palabra y arrastrábamos, ¿sí? Normalmente nos permite hacer esto también con otras series de datos que podamos ingresar y que interpreta que si dice una palabra y tiene un número 1 al lado, vamos a poder extender este número, ¿no es cierto? Esta información progresivamente, ¿no? Hacia arriba. Eh, Acá vamos a poner, no sé, el alumno, ¿sí? El alumno, en el caso que ustedes quieran hacerlo con las materias que tengan, por ejemplo, puede ser que tengan distintas materias en la carrera, ponen cada una materia abajo de la otra y ponen ahí, depende de la fecha o la clase que hayan ido, si estuvieron presentes o ausentes, ¿sí? Yo acá haría un control de alumnos, si fueran trabajadores pondrían empleado, ¿no? El nombre del empleado, y acá, bueno, ponemos Juan, Pedro, lo que sea que querramos ingresar, ¿no? María y José, qué sé yo. Bien, ahí tenemos los alumnos, ¿sí? Vamos acá a controlar si vinieron o no vinieron. Tenemos dos formas, una muy simple que sería poniéndole un 1 si vino, un 0 si no vino. Entonces, bueno, obviamente después hacemos la suma y me va a decir cuántas clases vino. Vamos a poner acá la columna total, ¿sí? Ahí vamos a poner total y nos va a hacer la suma de todas las clases que vino si yo pongo el número 1, ¿sí? Entonces me va a decir, bueno, si vino todas las clases me va a dar 10, ¿sí? Ese total, digamos, va a derivar en un porcentaje, o sea, el porcentaje de asistencia va a ser la cantidad de clases que vino sobre la cantidad de clases que debería haber venido. O sea, nosotros tenemos un total de 10 clases que deberían ser concurridas, ¿no es cierto? En este ejemplo que estamos dando. Bueno, esas 10 clases van a ser el denominador de la división, ¿sí? Sobre el cual vamos a dividir la cantidad de clases que sí asistió, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo que tomar la cantidad de clases, ¿no? Que son 10, yo puedo seleccionar, ¿no es cierto?, este número de clases y contar cuántas celdas hay en este rango, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué no pongo 10 directamente como el denominador de esta fórmula? Bueno, porque en caso de que yo quiera mantener un porcentaje, digamos, progresivo, ¿sí? El número 10, digamos, las 10 clases, no sé, quizás no se dieron todas todavía. No sé si me entiendo. Si yo a la primera clase ya quiero saber qué porcentaje de asistencia tengo, bueno, voy a tener el que vino que tiene 100% y el que no vino tiene 0%, ¿sí? Bien, ahora a la segunda clase, el que vino a las dos clases tiene
el 100%. El que vino una sí y la otra no, tiene 50%, ¿sí? Y el que no vino ninguna tiene 0%. Bueno, y así, si yo quiero en la tercera clase voy a tener alumnos que tengan el 100%, otros que tengan el 33% porque vino una de 3, otros que tengan el 66% porque vinieron 2 de 3, ¿sí? Y otros que tengan 0 porque no vinieron ninguna. ¿Se entiende más o menos? Yo quiero ir llevándolo como al día. Entonces, lo que yo haría, ¿sí? Sería para estas clases, ¿sí? Ir ingresando el nombre de esta clase o la fecha de la clase, ¿sí? Vamos a insertar una fila acá, insertar una fila. Yo lo que hago es botón derecho acá en el encabezado de la fila, ¿sí? Y acá voy a poner la fecha de la clase, ¿sí? Entonces, en este rango voy a poner la fecha de la clase, cuándo se dio, ¿sí? Este es el número de clase y esta es la fecha. Acá abajo voy a poner fecha, ¿sí? La fecha de la clase. ¿Está? Para diferenciarlo lo voy a alinear a la derecha para que se entienda que estoy hablando de estas fechas que están acá, ¿sí? Entonces acá el porcentaje, se me cerró la persiana, por eso me oscureció un poquito y el ruido. Lo que yo quiero hacer acá, ¿sí? Vamos a poner una cantidad de clases dadas, ¿sí? Clases dadas, ¿sí? O sea, ¿cuántas clases se dieron hasta ahora? Bueno, lo vamos a poner acá. ¿Cómo sé cuántas clases se dieron? Con una función que se llama la función contar. La función contar lo que nos da como resultado es la cantidad de celdas que tienen un número adentro. Usted va a decir, bueno, la fecha no es un número. Bueno, pero en realidad para el Excel sí, una fecha es un número, así que lo voy a contar como un número. Ya lo vamos a ver después en otro ejemplo. A cada fecha desde el año 1900, o sea, hace más de un siglo, el Excel no existía, por supuesto, pero el Excel está programado para asignarle a cada día, desde el 1 de enero de 1900, un número, ¿sí? Sin parar de contar. O sea que hoy estaríamos en una fecha de 45.000 algo, no me acuerdo. Bueno, la fecha no, el número del día, ¿sí? Después lo vamos a ver. Acá vamos a poner la función contar, se pone igual y ponemos la palabra contar, ¿sí? Abrimos paréntesis y acá lo que obtenemos, o lo que tenemos que ingresar, después vamos a ingresar lo que es el rango, ¿ven? Yo selecciono acá las celdas hasta acá, ¿no? Que es la clase 10, ¿sí? Entonces, la cantidad de clases dadas, ¿sí? Voy a tomar el rango desde B2 hasta K2, ¿sí? ¿Y qué es eso? Bueno, es la cantidad de celdas que se van a tener que ir llenando con fechas a medida que se van dando las clases, ¿sí? Ahí me da 0 porque no hay ninguna fecha, ¿sí? ¿Y esta celda total para qué la puse? Bueno, en esta celda lo que voy a hacer es usar otra función para contar que se llama contar A. Esa función contar A, ¿sí? Lo que hace es contar cuántas celdas tienen algo adentro, ya sea fecha, número o texto, ¿sí? En este caso, las que tenemos con texto son estas de acá, ¿sí? Vamos a hacer una columna más. Insertamos, ¿vieron cómo hice con la fila? Ahora inserté una columna, ¿sí? Y acá el total de clases, también lo vamos a alinear a la derecha, ¿sí? Vamos a usar esta función llamada contar a, ¿sí? Le ponemos la A. Vieron que no hace falta ponerlo mayúscula o minúscula, lo pongo en minúscula, igualmente la función trabaja correctamente. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, marcar un rango. Si yo quisiera escribir el rango en lugar de marcarlo como lo hago con el mouse, yo tomaría la celda B1, es esta, desde B1, ¿sí? 2 puntos escribo, hasta K1, ¿sí? Que es la clase 10, hasta K1. ¿Sí? Ven que me lo seleccionó ya, marcó el rango que voy a tomar. Ni siquiera hace falta que cierres el paréntesis, también ahí nos ahorramos una tecla porque el Excel se da cuenta y lo cierra solo. Y ahí me dice que el total de clases es 10. Fíjense que si yo borro la clase 10, ahora el total de clases son 9. ¿Sí? Ahora sí, quiero deshacer, quiero ir para atrás, control Z, o acá arriba tengo la flechita para deshacer. ¿Sí? Control Z, me gusta hacer a mí. Y este 10 lo voy a alinear a la izquierda. Fíjense que los números automáticamente se alinean a la derecha. ¿Sí? Y los textos se alinean a la izquierda. Por eso yo tuve que cambiar el total para acá y ahora voy a cambiar el número hacia acá. ¿Sí? Total de clases, 10. El porcentaje, ¿sí? Nos va a decir, bueno, cuántas clases vino de la persona desde que se empezaron a dar las clases, ¿sí? Vamos a poner porcentaje de asistencia.
Yo no quiero agrandar la columna, no la quiero ensanchar, porque en realidad lo que voy a poner acá es un número, entonces me va a ocupar poquito, no quiero poner porcentaje de asistencia que ocupe mucho. Entonces, ¿qué hago? Pongo porcentaje de, perdón, ahí, porcentaje de asistencia, ¿sí? Y claro, no entra en ese tamaño de columna. Lo achico la letra, pero no se va a ver nada. ¿Qué voy a hacer? Voy a primero seleccionar dos celdas, ¿sí? Estas dos, esta con la de abajo, y las voy a combinar, ¿sí? Acá teníamos combinar y centrar, y ahí esta celda ya me ocupa dos, ¿sí? Ya me está ocupando la fila 1 y la fila 2, ¿sí? Pero así todo tampoco se ve bien. Lo que voy a hacer es usar esta herramienta de acá, que se llama ajustar texto. Entonces ahora lo que hace el Excel es usar más de una línea de texto para mostrarme el contenido de la celda. ¿Ven? Entonces yo ya puedo hacer, casi no tuve que agrandar mucho la celda y me puede mostrar todo el texto en dos renglones dentro de la misma celda. No usé dos celdas separadas, ¿sí? Eso está bueno saberlo también. Bueno, las clases dadas todavía son 0, ¿por qué? Porque no hay ninguna fecha. Vamos a ponerle que la primera clase es hoy, 16 de mayo, pongo 16-5, ¿sí? Y si no pongo el año, automáticamente toma que es de 2024, ¿sí? Ahí me pone un formato de fecha, digamos, resumido, pero acá me dice la fecha exacta, ¿sí? Si quiero que me ponga esto mismo en la celda, puedo buscar ese formato de celda acá, ¿sí? Donde dice personalizada, abro, ¿sí? Acá tengo formato de fecha corta, ¿sí? Y ahí me pone ese formato de fecha. Si quiero un formato de fecha larga porque quiero saber qué día de la semana era, puedo poner así, que era un jueves 16 de mayo de 2024, ¿sí? Con esto pueden saber qué día de la semana pasó cualquier cosa, ¿sí? Desde el año 1900 para acá, ¿sí? Eh, Acá entonces vamos a volverlo a dejar en fecha corta y vamos a achicar. Recuerden que entre las dos columnas tengo el palito que hace que yo pueda agrandar o achicar. Si quiero darle el tamaño mínimo necesario, doble clic ahí. Doble clic, ¿ven? Y se ajusta exactamente al ancho que necesite para no dejar nada cortado, ¿no es cierto? Y tampoco dejar espacio libre de más. Esto lo voy a centrar un poquito. Ahí, sí, ustedes comprendan que yo lo hago medio desprolijo, pero porque lo quiero hacer rápido para que ustedes no pierdan tiempo. Todo lo que es el formato de la fuente, el relleno, después voy a hacer los bordes. Ustedes lo saben hacer, ya me imagino, ya lo aprendieron en el curso, en la primera parte que es la de Word, es lo mismo, así que lo ponen en práctica. Ustedes no lo dejen todo así desprolijo, háganlo lindo, así les subo la nota. Bueno, y acá entonces ven que dice clases dadas, una, porque yo ya la puse acá. ¿Sí? Si pongo otra fecha más acá, acá va a ser 2, porque me contó 2 fechas, ¿sí? Vamos a suponer, bueno, la clase que viene va a ser la semana que viene, el jueves que viene, 16, 17, 23 de mayo, ¿sí? Ahí está. Pero, profe, cada vez que pongo una fecha me va a poner la fecha así, no la tengo que cambiar, no. Agarro, marco este formato que yo quiero, toco el pincel y marco todas las fechas que yo voy a poner, ¿no? Hasta acá. Ahí. Entonces, yo veo solamente esta ahora, pero ahora cuando ponga acá el 30 de mayo va a ser la siguiente clase, ahí yo me queda el mismo formato, ¿sí? Entonces, ahí dice clases dadas 3, pero en realidad esto es falso porque todavía no llegó esa fecha, no sabemos si se va a dar la clase, así que acá ponemos la fecha cuando la clase se dio, cuando está el profesor, vinieron los alumnos, todo no se acabó el mundo, entonces la clase se dio. Ahí entonces cuenta una fecha eh, para una clase dada, ¿sí? Acá vamos a empezar, bueno, o sea, clase vamos a pasar lista. Entonces, bueno, Juan vino, bueno, le ponemos presente, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije podemos poner un 1 o un 0? No es, digamos, no es la idea, ¿no? Es como que vamos a aprender a usar esta función contar. Contar A y contar sí. Tres funciones para contar. Ya sabemos que contar solo me da la cantidad de celdas que tienen números o en este caso fechas, ¿sí? Que sería para el Excel lo mismo. La función contará, o sea, contará como si fuera sin acento, pero contará, contar con la A al lado, o sea, la A a continuación de la R. Esa A indica que también cuenta texto, ¿sí? Al contar texto, lo que quiere hacer es que, digamos, también se cuente las celdas que no están vacías, ¿sí? O sea, las celdas que contienen cualquier tipo de dato, ¿sí? Y vamos a ver ahora la función contar sí, que es la que nos va a permitir calcular cuántas
veces hay una letra, en este caso una letra P de presente, dentro de un rango de celdas, ¿sí? O sea, vamos a marcar en toda la fila de Juan, a ver cuántas P tiene para calcular cuántas veces asistió, ¿sí? Bueno, vamos a poner que Pedro no pudo venir, que María sí, y que José también. Ahí está. En la primera clase, entonces tuvimos uno solo ausente, ¿sí? Podemos también hacer acá la función para contar cuántos vinieron, ¿sí? Vamos a poner acá entonces presentes a cada clase, ¿sí? O sea que en esta clase la cantidad de presentes, quiero saber cuántos fueron. Y ahí vamos a poner esta función que yo les digo, que se llama contar sí. La particularidad que tiene, fíjense que si la buscamos acá en la ayuda que se nos abre, es que se escribe contar punto sí, ¿sí? O sea que hay que escribirla correctamente porque si no, no va a funcionar, ¿sí? Los nombres de las funciones son como los nombres de las personas. O sea, si yo le cambio una letra o le pongo un signo, un acento de más o menos, ya no es el mismo nombre, ¿sí? Y bueno, en este caso, el nombre de la función es contar punto sí. Así que contar punto sí, abro paréntesis y como ven ahí, me dice rango y criterio. El rango es la cantidad de celdas o las celdas que yo quiero tomar en cuenta para saber cuántas veces se repite algo en esas celdas, ¿sí? En este caso van a ser estas 4 celdas, ¿sí? Obviamente, si yo tuviera más alumnos, lo haría hasta abajo de todo, dejaría más espacios. Yo lo hago así chiquito para que sea más corto. Bueno, ese es el rango. ¿Cierro acá? No, no cierro, pará. Me falta el criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Qué quiero contar ahora? Yo quiero contar cuántas letras P hay en esta columna y eso me va a dar 3, ¿sí? Por supuesto que en este ejemplo, que es, digamos, chiquito, es casi inútil, pero imagínenselo para una planilla larga, una planilla de muchos datos, ¿sí? Bueno, punto y coma se separa, ¿sí? Siempre dentro del paréntesis un criterio dentro, o un argumento se le llama también dentro de los paréntesis, se separa con punto y coma del otro, ¿sí? Así que acá ponemos entre comillas, porque siempre que aparezca texto en las funciones, lo tenemos que poner entre comillas, ¿sí? Ahí ponemos entonces que cuente la cantidad de letras P que hay en el rango B3, B6, ¿sí? Aprieto Enter y ven, automáticamente me da 3. ¿Esto lo puedo copiar para todas? Claro. Si yo lo copio para acá, ahora lo que cambia, fíjense acá arriba, en lugar de ser B3, B6, es C3, C6. O sea que acá me va a contar cuántas P hay acá. Fíjense, si yo pusiera acá una P, ya me da 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si yo pongo una A, me da 3. Si pongo una Z, y también me va a dar menos, porque la Z no es una P. O sea, cualquier otra cosa que ponga que no sea una P, me va a dar, que no la va a contar, ¿sí? Entonces, solo cuenta las letras P de presente, ¿sí? Porque es lo que estamos contando acá, presentes queremos saber, ¿sí? Lo sigo arrastrando hasta ahí. Ahí estamos. Ahora entonces lo que quiero hacer es calcular el porcentaje de asistencia. Acá, ¿no es cierto? Porcentaje de asistencia. Vamos a ponerle un poquito de formato. Así identifico y no me pierdo acá en lo largo de la planilla, ¿sí? Entonces le vamos a poner ahí un color a Juan, otro. Esto se puede hacer también desde otra herramienta de formato de tabla, pero a mí no me gusta usarla. Pues complicada me desordena todo. Entonces a cada uno le voy a dar un color y de paso practico un poco esto de sombrear las celdas, ¿sí? Y le doy también un colorido agradable. Estamos ahí, tuqui, ahí veo. Bien, entonces acá, el porcentaje de asistencia de Juan, ¿sí? Va a ser la cantidad de clases que vino sobre la cantidad de clases que se dieron, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé la cantidad de clases que vino? Bueno, con esta misma función, contar punto sí, pero en otro rango. Voy a poner el contar, perdón, contar punto sí. ¿Cuál es el rango entonces, profe? Y el rango va a ser todas las clases que Juan debería venir, ¿sí? Bueno, ahí estamos. En todo este rango yo quiero saber cuántas veces hay una P, ¿sí? Así que tengo que poner punto y coma y entre comillas la P, ¿sí? Y cierro. ¿Listo? No, acá solamente me está dando cuántas vino, ¿sí? Yo quiero el porcentaje. La cantidad de veces que vino lo podemos poner por acá abajo del total que nos queda este espacio en blanco, así que podemos poner acá presentes y ausentes. Vamos a poner, ¿sí?
Acá quiero el porcentaje. Va a ser la cantidad de veces que vino dividido, ¿se acuerdan cómo es dividido? Es esta barra, ¿sí? Esa barrita dividido, ¿sobre qué lo tengo que dividir? Sobre la cantidad de clases dadas. O sea, de tantas clases que se dieron, tantas vino. Porque si yo lo divido sobre 10, me va a decir que tiene un 10% de asistencia. En realidad me va a decir, Juan me va a decir, pero ¿por qué, profe, 10% si yo vine todas las clases? Si dieron una clase, yo vine. Tengo 100%. Bueno, como se dio una clase, acá tengo la cantidad de clases dadas, ¿sí? Así que lo voy a seleccionar esa celda, porque a medida que vaya dándose más clases, esa celda va a cambiar, ¿sí? Así que selecciono la celda. Observen que me pone O2, ¿sí? La celda es O, columna O, fila 2. Bien, aprieto Enter. Me dio 1, profe, no me dio porcentaje. Bueno, espere. Acá lo que tenemos que cambiar es el formato de la celda. ¿Ven? Acá, ahí está el símbolo de porcentaje o botón derecho también cuando quiero trabajar el formato de la celda. Botón secundario del mouse, ¿sí? El botón este, el de acá. Y voy a formato de celda. Ahí. Espera un cachito porque esta opción es, digamos, compleja, entonces tarda un poquito en aparecer. Ahí está, ¿ven? Eh, Formato de celda. Yo quiero formato de porcentaje. Y ahí me muestra. 100,00. ¿Quiero el 00 ese? No, no me importan los decimales. Lo vamos a dejar todo en un número redondo. Así que 0 decimales, ahí está. ¿Sí? Porcentaje 100%. ¿Sirve esto para los demás? Tendría que servir. Vamos a ver. ¿Por qué no sirve? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que cuando nosotros copiamos la fórmula, la función en este caso de la columna B que hicimos para los presentes de la clase 1, lo copiamos para la clase 2 y entonces los que contaba en B después me los contaba en C automáticamente? Eso se llama referencia relativa. La referencia relativa quiere decir que yo establezco una relación entre la celda donde está la fórmula o la función y las celdas que estoy tomando, ¿sí? Y yo estoy tomando en esta celda de acá, en la celda N3, ¿sí? Se ubica N3, estoy tomando el dato que está arriba en O2. ¿Se acuerdan que O2 era el que tenía las clases dadas? Claro, ¿qué pasa? Cuando yo arrastro hacia N4, en lugar de tomar O2, toma O3, y no hay nada en O3, fíjense. Acá en O3 no hay nada. O sea, si este está tomando este de acá, el que está en la, digamos, ahí en diagonal hacia arriba, esta de acá va a tomar la de acá, y acá no hay nada. Y esta de acá va a tomar la de acá, y esta de acá va a tomar la de acá. Y justamente como no hay nada, el error que me da es de división sobre cero. Así que, para que no pase eso de la referencia relativa, que cada celda, digamos, sigue tomando la que está en diagonal hacia arriba y a la derecha, lo que yo tengo que establecer es una referencia absoluta. Eso de la referencia absoluta significa ponerle una llamada, un símbolo a la celda cuando yo la estoy usando dentro de la función. ¿Se acuerdan que usamos la función contar sí? En realidad como parte de la fórmula de división sobre O2. Bueno, a O2 lo que tengo que hacer es hacerle referencia absoluta. O sea, lo que está haciendo referencia a la cantidad de clases dadas no se tiene que mover. Yo tengo que cambiar la cantidad de presentes de cada alumno, ¿no? Hacia abajo voy cambiando el de Juan, el de Pedro, el de María, el de José, pero no tengo que cambiar la cantidad de clases dadas, tiene que quedar ahí, ¿sí? Entonces, para que no cambie O2, para que no pase a ser O3, fíjense, miren, si yo hago doble clic acá, me aparece O3, ¿ven? Ahí. Y acá, O4, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Me está cambiando esta celda, no quiero que me la cambie al arrastrar la fórmula. Ahí entonces es donde entra la referencia absoluta. ¿Cómo se hace? Tan simple como apretar una tecla, que es la tecla que tiene la letra F y el 4 juntos, ¿sí? F4, arriba, en la parte de arriba del teclado, no se lo puedo mostrar porque estoy en una notebook, si hago así no se ve el teclado. La, Aparecen F1, F2, F3, F4 hasta F12. Bueno, la F4, fíjense lo que hace. Aprieto F4 mientras estoy escribiendo la fórmula, ¿sí? O sea, ahí está. ¿Ven qué apareció? El signo pesos y la O y el signo pesos y el 2. ¿Sí? Eso crea una referencia absoluta a esa celda. No se va a modificar esa celda, aunque yo copie la función hacia abajo o hacia el costado, ¿sí? Hacia ningún lado. Siempre va a ser O2, ¿sí? Porque le estoy haciendo referencia absoluta poniéndole esos signos adelante. A través de la presión de la tecla F4 o simplemente escribo el signo peso que está arriba del número 4, lo logro con la tecla Shift de mayúscula. Entonces ahora sí aprieto Enter.
Profe, no cambió nada. Claro, porque esta ya estaba. Esta toma 2, está bien. Vamos a ver si ahora la vuelvo a arrastrar, a ver qué pasa. Ahí tenemos, ¿sí? Porcentaje. Este que no vino, Pedro no vino, tiene 0%, los demás que vinieron, 100%. Bien, vamos a probar con la clase 2. Vamos a ver. La clase 2 va a ser, ¿sí? Como dijimos, 23. Supongamos que llegamos al 23 de mayo de 2024. Pasamos lista de nuevo. Bueno, Juan vino, muy cumplidor. Pedro vino, ¿sí? Le avisaron y dijo, no, esta es la segunda, no me la pierdo. Fíjense qué pasa con los porcentajes. Ya el de Pedro aumentó. El de Juan se mantuvo porque sigue siendo 100%, vino 2 de 2. Pedro no había venido y ahora sí, así que ya tenía 0, ahora tiene 50%. Pero María se enfermó, pobrecita, esta clase no vino, ¿sí? Ahora quedó en 50%, ¿sí? ¿Y por qué cambiaron al 50%? Porque claro, porque cuando yo puse acá la fecha de la clase dada, ya empezó a dividir sobre 2, ¿sí? José había venido la primera, profe, pero yo vine. Bueno, tenés que venir también la segunda para seguir con el 100%, ¿sí? Y por suerte vino, así que sigue con el 100%. ¿Está? Y así podríamos seguir con las demás clases, agregando clases, poniéndole la fecha y poniéndole la asistencia a cada alumno. Alumno, empleado, eh, lo que ustedes quieran contar, ¿sí? Paciente a un tratamiento, ¿sí? Un paciente que tiene que asistir semanalmente, diariamente, lo que sea, a un tratamiento, bueno, vino o no vino, ¿sí? Es un ambulante, entonces va, viene, bueno, entonces ahí vamos a contar a ver si estuvo viniendo o no. Y con estos porcentajes, bueno, después si quieren pueden tratar de hacer gráficos, ¿sí? Con los números también pueden hacer gráficos, ¿sí? Como si la asistencia subió o bajó a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a hacerle los bordes también a la planilla para que quede un poquito más prolija. Siempre me gusta hacerle un borde grueso por fuera y luego un borde completo con todos los bordes por dentro, ¿sí? Ah, ya habíamos dicho de poner presentes y ausentes, ¿sí? Entonces acá vamos a poner presentes, ¿sí? Presente solamente y acá ausente. Vamos a ver cuántas y cuántas, ¿sí? Entonces acá con presente hacemos lo mismo, Bruno, que habíamos hecho. Contar puntos, sí, pero acá vamos a marcar todo este rango, ¿sí? De todas las clases, punto y coma, entre comillas, la P, ¿sí? Y ahí cierro. Me da que tiene dos presentes. ¿Puedo arrastrar esto? Sí, esto lo arrastro tranquilamente porque no tengo problemas. Acá necesito la referencia relativa, no la absoluta, ¿sí? Ahí entonces tengo, ¿ven? Para cada uno, bueno, me copió el formato, ¿sí? Si quiero, tomo acá, copio con el pincel el formato y lo aplico ahí, ¿sí? Acá lo mismo, copio con el pincel y lo aplico acá. Y acá toco ahí, copio con el pincel y ahí le doy el formato. No arrastro porque si no me borra la función. Bien, y ahora, ¿el ausente cómo lo hago, profe? Y bueno, el ausente va a ser la diferencia entre la cantidad de clases que se dieron y la cantidad de clases que vino. ¿Sí o no? Bueno, bien, sí, por supuesto. Si se dieron dos clases, vino dos, me tiene que dar ausente cero. ¿Sí? Entonces, acá el ausente va a ser la cantidad de clases que se dieron, acá, o dos, con la referencia absoluta, porque cuando yo arrastre para abajo para ver la cantidad de clases que no vinieron los demás, porque quiero saber los ausentes, me tiene que contar la cantidad de clases que se dieron, ¿sí? Entonces le pongo con F4 la referencia absoluta a esa celda, ¿sí? Y le resto la cantidad de clases que sí vino, que son las clases que estuvo presente, ¿está? Que están acá, en presente. Ahí, L3. Enter. Ahí está, obviamente. Si se dieron dos clases, vino dos clases, ausente cero. Vamos a arrastrar para abajo, ¿sí? Y ahí me da, ¿sí? Que como se dieron dos, no vino una, tiene un ausente, un presente, ¿sí? Y este también tiene cero ausente porque vino las dos clases. ¿Está? Bueno, espero que les guste, que les haya servido esta explicación. Y acá seguramente corto el video, uy, ¿qué hice para acá? Para que no se haga tan largo, ¿sí? Bueno, y después les explico otra función más, ¿sí? Seguramente otras funciones, otro ejemplo en otra de las ejercitaciones que les di. Vamos a poner pausa y
Vamos a despedirnos. Hasta luego.